Él tenía el contentamiento de Dios. Él estaba totalmente convencido que en esa situación paupérrima que él se encontraba, Dios tenía el control absoluto de su situación. Él estaba totalmente convencido de que era la voluntad permisiva de Dios de que Pablo se encontrara en esa precisa jaula con esa persona. Él estaba totalmente convencido. Sí, ¿cómo tú puedes decir eso? Porque claro, nosotros encontramos y leemos otras epístolas que hubieron muchas personas que aceptaron a Cristo como resultado de Pablo estar en la cárcel. Y entonces Pablo vio de que Dios usó esa circunstancia para que otras personas aceptaran a Cristo como su único suficiente Salvador. Él tuvo la capacidad de poder ver a Dios actuar en esa situación tan paupérrima como él se encontraba. Él vio el lado bueno. Y con ese tipo de actitud, ¿quién puede tener un espíritu de murmuración? ¿Quién puede tener un espíritu de queja? ¿Quién puede tener un espíritu de desánimo? ¡Nadie! Pero ese potencial, cada uno de nosotros lo tenemos. Amén. Pero lo interesante es que a pesar de que nosotros tenemos ese potencial tremendo, Dios nos ha dado a nosotros tanto el privilegio y como también la responsabilidad de poder desarrollar ese potencial que existe en cada uno de nosotros. En otras palabras, aquella persona que desea tener su contentamiento a pesar de una situación paupérrima que se encuentre, Dios dice, ahora eres tú que tienes que desarrollar lo que yo te he dado. Si tú verdaderamente deseas contentamiento, si tú verdaderamente quieres destruir ese espíritu de murmuración y de contienda, ya yo te he dado todas las herramientas que tú tienes. Ahora, úsalas. ¿Cuál es el pasaje que yo uso para que estos pasajes de la Biblia se conviertan en una realidad de nosotros? Ustedes ya deben estar cansados y hartos de decírmelo. Pero el asunto es de que ustedes no lo oigan, sino que lo hagan. Génesis capítulo 32, en el caso de Jacobo, que estuvo peleando con el ángel del Señor durante toda una noche, y su actitud ¿cuál fue? No te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Amén. Y él tuvo que batallar con el ángel del Señor toda una noche, con hambre, con sed, con sueño, yendo contra sus instintos naturales, peleando con el ángel del Señor, diciéndole, no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces con el cristiano? Que esa cuerda, esa intensidad de buscar a Dios, no le estira lo suficiente para ver la mano totalmente poderosa de Dios manifestada de una manera milagrosa en la vida de ese individuo. Y lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad, nosotros vivimos en la sociedad de microwave. Yo, dejar de que un café se caliente, que yo hacer café 4 o 5 minutos, y es fácil, claro que no. Todo instantáneo, vamos a meterlo ahí en el microwave, 1 minuto, 1 minuto y medio y ya está hecho. Yo irme a un restaurante y estar 45 minutos sentado, y es fácil. Mira las cosas que yo tengo que hacer, voy a drive-thru, voy a McDonald's, voy a comprar eso. Entonces nosotros estamos condicionados en mucha manera de que nosotros queremos ver resultados inmediatamente. Delante del Señor no funciona así. Y si esa es la actitud que yo tengo, de que yo quiero una respuesta del Señor instantáneamente, oye hermano, si es así, bájate de esa nube. Porque el Señor muchas veces no actúa así. ¿Acaso Abraham no tuvo que esperar 25 años para que se cumpliera la promesa que Dios le había dado a él? En el caso de José, cuando Dios le había dado esos sueños, cuando él era joven y cuando fue encarcelado y de repente la promesa se cumplió, no pasaron 13 años que él estuvo en la cárcel. Y de la misma manera, como Dios usaba esa regla, en el caso de Abraham, en el caso de José, ustedes saben que hermanos, lo hace idénticamente igual con nosotros, porque nosotros no somos ninguna vaca sagrada. Aquella idea de aquella superfe, que de un momento a otro vamos a ver milagros suceder, posiblemente no funcione así. Nosotros sí encontramos de que Dios hacía milagros instantáneamente en la vida de personas, pero nosotros sí encontramos, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que había oraciones de que el Señor tomaba su tiempo para responderlas. ¿Y por qué el Señor delata o retarda sus oraciones para que la responda? Bien claro, para que por medio
para que por medio de esas circunstancias que nosotros estamos pasando, de que Cristo sea formado en nosotros. Amén. 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 Entonces, regresando al apóstol Pablo aquí, Filipenses capítulo 4, que si Pablo podía tener una actitud de murmuración y de contienda, no, él sabía perfectamente de que en esa situación paupérrima Dios iba a hacer un milagro, y yo estoy convencido de que Pablo no lo entendía todo, no lo conocía todo, ni siquiera sabía cuál era el resultado de lo que podía suceder en esa situación, pero él estaba confiado en las manos de Dios. Cero murmuración, cero contienda. Y la bendición que nosotros tenemos es de que Filipenses capítulo 4, porque estamos leyendo este versículo, deje de ser una información intelectual y teológica muy bonita, pero que de repente se convierta una vivencia personal mía. Y yo creo que lo que el Señor quiere es de que llegue un momento de que cuando yo leo estos versículos, Señor, lo que yo estoy leyendo aquí en la reacción del apóstol Pablo está sucediendo idénticamente igual conmigo en esta situación que yo me encuentro. Eso es lo que el Señor quiere producir. Amén. Sí, Pero hay que buscarlo a Él. No te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Pero como yo he dicho en muchas oportunidades, el potencial está ahí, la bendición está ahí. Ahora, si tú lo quieres, te tienes que fajar a base de sangre, sudor y lágrimas, trabajo y más trabajo, muchas veces, para que esas bendiciones se puedan materializar y las puedas vivir por el resto de tus días. Tú no puedes atender un problema hoy, después voy a dejar que pase 2 o 3 meses atrás y lo voy a atender nuevamente, y después pasan 2, 3, 4 meses y lo voy a atender nuevamente. Así no se solucionan los problemas. Yo me tengo que enfrentar a ese problema, y a ese problema le tengo que dar una prioridad suprema en mi vida. Ustedes saben lo que el Señor hace muchas veces con nuestras vidas, porque me lo ha hecho a mí varias veces. Me levanto a las 2 y 3 de la mañana, así con unos focos así de luz. Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Me empiezo a mirar, me muevo de la cama de un lugar a otro, ¿qué es lo que está pasando acá? Oye, ¿qué es lo que...? No puedo dormir, ya yo estoy como si yo hubiese dormido toda la noche. Bueno, muchas veces lo que he hecho, me voy a la sala y ahí tengo mi devocional, 2 o 3 horas. Y claro, después ya a las 5 de la mañana estoy borracho del sueño, ¿no? pero por lo menos hubo un par de horas que el Señor soberanamente permitió que yo estuviese despierto para buscarlo a Él. amén. Y esas son las oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar. Hermanos, en otras palabras, no hay ninguna excusa para que nosotros tengamos un espíritu de murmuración o que nosotros tengamos un espíritu de contienda. No hay absolutamente ninguna excusa. Hay otras explicaciones que explica el apóstol Pablo del por qué no debemos tener ese tipo de actitud, y ese es el versículo 15. Pero bueno, para la próxima semana, a ver, de todas maneras yo creo que se le puede exprimir un poquito más a Filipenses capítulo 2, versículo 14, y después vamos al versículo 15. El versículo 15 debe ser en touché, debe ser, no, tú sabes que a uno le meten muchas veces la espada, se la meten ahí, pero esto yo creo que lo que va a hacer el 15, y ya, meterla hasta adentro. Para que en tal caso que ya ese espíritu de murmuración y contienda, que el destructor mató a 14.000 judíos, si no me equivoco, en Números capítulo 16, puede desaparecer de nuestras vidas una vez y para siempre. Porque eso es lo que nosotros queremos ver pasar. ¿Sí o no? Amén. Amén. Aldo, perdón, ¿tú dijiste Filipenses 4 o 2? Pero también en el 2. 4 del 11 al 12. Eso es lo que acabo de decir. 4 del 11. Sí, ahora. Aldo, yo me estaba acordando de un pasaje, no me acuerdo dónde está, pero en